Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a presentar ya el episodio 4, perdón, de la pandilla de Menú. La pandilla de Menú, bueno, eso se trata más bien de la asociación. Es como una casa de edición, bueno, de o- autores originales, digamos, que empezó al inicio de los 90 y más bien, bueno, que empezó, digamos, a poner como algo de manera democrática lo que llamamos al día de hoy la novela gráfica. Vimos en el primer episodio, ya vimos, digamos, como los 7 primeros miembros de los creadores, más bien, de esa asociación, bueno, eran 7, pero ya nada más platicamos de unos 5 autores, porque ya habíamos platicado también aparte de 2 otros autores. Luego vimos la originalidad de un par de colecciones que tiene esa asociación, casa de edición de la asociación. Luego vimos una colección peculiar que es como que podríamos llamamos, o la podríamos llamar como Cebollín, que justo editó los famosos como Marjan Satrapi, creo que todos la conocen con su obra de Persepolis. Y de hecho que fue como el bestseller, ¿no? de la asociación. Y también a Emmanuel Guibert, ¿no? Por ejemplo, que recibió en 2020 el famoso Gran Premio de la ciudad de Angulema, que es como el festival internacional, es como el equivalente del Festival de Cannes para el cómics en Francia. Angulema es como una pequeña ciudad del sur de Francia. El día de hoy ya, si nos acompañan, ya vamos a ver a Lubapo. Lubapo que es a la vez, digamos, como un grupo de autores, artistas, unos teóricos acerca del cómics. Y a la vez también es una de las colecciones de la asociación. El primer opus llegó en 97, entonces como casi 10 años después de la creación de la asociación que se creó en 1990. Ya nació el Lubapo, es como un tipo acrónimo, creo, que lo juntaron para formar L'Ouvroir de Bande Dessinée Potentiel. Es como una apertura del cómics, de las potencialidades del cómics, ¿no? Vamos a empujar, como se ve aquí en este tipo de cubo de Kilover, es la apertura de todas las potencialidades del cómics. Aquí justo este cubo puede ser también 3 viñetas de un cómics, ¿no? Y la podemos leer del lado que quieren, ¿no? Eso es una de las potencialidades del cómics. Este primer opus es de 97. Del hecho le llaman uh, opus, 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 que hace también juego de palabra con Ubapo, ¿no? Ubapo también, como nació finalmente, se inspiraron más bien de Lulipo, que era l'ouvroir de literatura potencial, la apertura de las potencialidades de la literatura, y ellos son más como de generación más antigua, era junto con Raymond Queneau, junto con Georges Perec. Aquí podemos ver el libro que se llama La Desaparición, que justo eran unos autores de novela que se pusieron también a abrir todas las aperturas de la literatura. Y en esa obra, por ejemplo, aquí la idea era suprimir la letra E, que es la letra más usada dentro de la literatura francesa. La idea era escribir toda una novela sin utilizar la letra E. Eso es la propuesta de Lulipo, ¿no? Y como de la misma ola finalmente, ya saben que siempre la asociación están editando muchas cosas dentro también de la novela gráfica muy original, muy diferente, ¿no? Que también eso era justo el deseo de Jean-Christophe Menu, ¿no? Que era un poquito como el François Truffaut
del cómics, ¿no? Era justo derrumbar un poco los clásicos del cómics, ¿no? De los que finalmente nada más pensaban que el cómics eran como los álbumes, eran como los libros así grandote, nada más eran de Asterix Obelix, no, él quiso finalmente proponer algo muy distinto, ¿no? Él lo hizo muy bien justo también con la colección de Lubapo. Al día de hoy tenemos hasta Lubapo 6, 2015, ya vamos, ya casi tiene 10 años que ya no editaron más los de Lubapo, pero son más o menos del mismo equipo durante todos esos años, durante estos 20 años, ¿no? Que siguieron editando cosas. A veces son los mismos, ya las vamos a descubrir al día de hoy y también vamos a descubrir quién fue los precursores de esas ideas de romper las reglas del cómics. Aquí es un trabajo de un autor gringo que se llama Gustav Verbeck y se llama en inglés The Upside Down of Little Lady Lovekins and Old Man Mufaru. Aquí podemos ver a la lady, a la señora, a la dama, como quieren decirlo. Y aquí viene el señor, ¿no? El viejito Mufaru. The Upside Down es como encima, debajo. Y justo es lo mismo como vemos en esta viñeta. La idea era recrear una historia que se podía leer como de una página completa, de que era, aquella época era de periódico, pero era de leer una historia de manera normal, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hasta abajo. Pero la idea era de seguir la historia si van finalmente poniendo la página, la hoja de la periódico del otro lado, y de seguir leyendo la historia finalmente. Y eso era posible como lo hacía Gustav Verbeck. De hecho, él también estaba inspirado de antiguos dibujantes que también jugaba mucho con la lectura que podíamos hacer si finalmente damos al revés, poníamos al revés un dibujo, ¿no? Pero así como pueden ver, aquí la historia de la dama parece que está tomada dentro del pico, ¿no? de este ave. Y finalmente cuando estaban leyendo la historia del otro lado, ya se veían que no era un ave, sino parece más bien una isla. La cabeza era finalmente un pez enorme que asustaba más bien este señor que estaba dentro de su barca, de su barco. Eso también era la propuesta de Gustav Verbeck, ¿no? Que finalmente fue un iniciador más bien de las obras de Lubapo. Justo dentro de los libros de Lubapo, de los opus de Lubapo, retoman en cuenta finalmente un poco el legado de esos artistas de antes. También creo que al final de los 60, inicio de los 70, hubo la jaula, ¿no? Del famoso Martin von Schemps, que es más bien como un sujeto británico, que también vivió también en otros países de Europa y también hasta en Francia, en mi querida Normandía. Hizo con su obra de la jaula más bien algo que no tiene tanto que ver con el cómics, más bien lo llaman al día de hoy como novela visual. La jaula también está inspirado, según el mismo autor, está inspirado de contracultura, está inspirado también del Nouveau Roman. En el Nouveau Roman, por ejemplo, digamos, daba un papel muy distinto a los personajes. Aquí en esta historia, de hecho, no hay personajes, ¿no? Es algo muy extraño también. No sé si podemos acercarnos al cine con esta obra de la jaula. Es un tipo justo como de zoom, de movimientos de cámara que siempre se avanza dentro de un paisaje, pero no hay personajes que nos va a contar la historia, ¿no? Nada más creo que hay un subtexto, ¿no? Que nos cuenta un poco una historia un poco absurda, llena justo como lo dice el mismo autor, ¿no? De contracultura, de Nouveau Roman. Entonces es como una obra muy enigmática, pero que también inspiró mucho a todos los miembros de Lubapo. Aquí retrato de Martin van Schemps. También dentro de la literatura
británica otra vez. Ya vamos con la famosa serie de Watchmen, ¿no? Bueno, son 12 episodios, ¿no? Que retrata una distopía, bueno, qué había ocurrido si Richard Nixon seguía a la mano de Estados Unidos, qué había ocurrido si Estados Unidos había ganado la guerra de Vietnam, ¿no? Según, bueno, según la narración, según la cronología histórica tanto de los superhéroes y de la narración, bueno, es tanto de nuestra vida, digamos, está cambiado dentro de esta serie que se llama Watchmen o Los Vigilantes, creo en español. Aquí también habían retomado, habían utilizado más bien una narración gracias también a también un estilo muy específico. Aquí creo que de hecho es el episodio de Rorschach, que es uno de los vigilantes, uno de los superhéroes de esa historia, que no son superhéroes más bien, porque también el señor Moore también era muy crítico acerca de los personajes de superhéroes. O sea, se creó sus propios personajes de superhéroes dentro de ese cómics. Y uno se llama Rorschach porque también tiene su cara así como con una tela, viene como esta experiencia de Rorschach hizo, de poner así nada más como, digamos, una mancha de una mancha de tinta y a preguntar finalmente al paciente qué veía, ¿no? Y obviamente este tal Rorschach está viendo cosas bien extrañas, pero finalmente siempre que viene que ver con esa simetría, ¿no? Que viene con el dibujo de Rorschach. Y justo durante ese episodio, bueno, porque la historia de Watchmen viene con 12 episodios, ya podemos ver que también hasta hay episodios y strip que están finalmente manejados según esta simetría, ¿no? Como vemos este personaje de Ozymandias, ¿no? Que está golpeando a un personaje, pero podemos ver que finalmente todas las viñetas están sobre una simetría, ¿no? Eso es la propuesta que hicieron al final de los 80 el tal Moore y Dave Gibbons, ¿no? Eso también inspiró a los miembros del UBAPO porque también hablan también de esta famosa obra dentro de su obra, dentro de los opus. Otro también antes del UBAPO, los hermanos Quinten, vamos a viajar ahora en Bélgica, donde de su Nogegón van a trabajar también esta figura esta figura finalmente de como hacían Moore y Gibbons, ¿no? Esta historia de simetría, esta figura de simetría. Aquí en este Nogegón, bueno, esta heroína viene justo dentro de un país de Nogegón que también con el título es como un tipo de palíndroma. Se puede leer en los dos lados y además significa lo mismo si lo leemos de un lado o del otro. Si se lee de izquierda a derecha, se puede leer igual de derecha a izquierda el título Nogegón. Y también es una historia, Nogegón, aquí también retomada dentro de heavy metal, pero también creo que fue retomada dentro de el metal hurlant, que fue antes del heavy metal. Podemos ver aquí, al inicio de esta historia, que esta heroína está llegando al mundo de Nogegón, pero no sé si se podemos ver bien, pero empieza la historia con dos viñetas enormes y dos chiquitas. Y aquí se ve un personaje, aquí es como un hombre un poco enigmático. Aquí es el inicio de la historia. Pero finalmente, un poco al igual que hicieron en Watchmen, pero aquí de manera más radical, yo siento, los hermanos Quinten, finalmente van a hacer todo el álbum acerca de esta simetría y si ven al final de la historia, bueno, el personaje ya cambió un poco, pero ya retomamos finalmente estas dos viñetas enormes y las dos chiquitas al final, ¿no? Finalmente es un álbum, es una historieta que se lee finalmente que tiene que ver
toda la historia tiene que ver finalmente con esa idea de simetría, ¿no? Como se quejaba un poco la heroína, que todo este mundo donde vivía estaba lleno de simetría. También todo el álbum, toda la historieta, con sus viñetas y toda la narración está basada de manera muy radicalizada dentro de una simetría, dentro de esta idea de palíndroma. Así son los hermanos Cuyton. Creo que el más conocido es François Cuyton, que siguió de hecho con otro teórico también del cómics a hacer sus ciudades oscuras, ¿no? Que se hizo famoso. Y luego creo que el otro hermano no siguió tanto en el cómics. Uno de los integrantes de tanto de la asociación y del UBAPO finalmente es Lewis Trondheim. Ya hicimos una cápsula especial para él, pero él también al inicio de su carrera no era para nada gran dibujante, entonces había decidido hacer fotografía de la misma viñeta, como aquí en la historia del Dormilón. Aquí nada más agregando unos globos para los diálogos. Aquí está haciendo, de hecho, una plática entre el dormilón y su pareja, ¿no? Y entonces se dio cuenta muy rápidamente Lewis Trondheim. De hecho, como lo retomó luego Emil Bravo, luego, digamos, lo teórico un poquito más, no se necesita dibujar finalmente para hacer cómics. Nada más se trata, bueno, lo más importante es finalmente, y eso lo vemos, es un poco la línea directora de la asociación o de la novela gráfica. Finalmente lo que importa es la narración, ¿no? O contar una historia. Va a radicalizar muchísimo a veces como la narración, de hecho Lewis Trondheim, y cómo hacer narración finalmente de manera más, podemos decir, abstracta. Aquí nada más con unos cubitos, eso en el invierno de negro y blanco. Nada más con un cubito negro o blanco, a veces a la mitad, podemos imaginar muchas historias. Aquí está contando que está la noche y luego viene el invierno, ¿no? Viene la nieve, porque aquí parece una capa de nieve nada más este cubito cortado en dos. También el UBAPO va a generar que se va a salir mucho del campo finalmente de la novela gráfica o del cómics así clásico. Hasta se va a exponer muchísimo esos miembros del UBAPO, ¿no? De las potencialidades de cómics. Aquí el señor Greg Shaw de Estados Unidos va a retomar un poco esa idea que llaman en Francia el gaufrier. Es decir, es esta manera de poner finalmente las viñetas de manera de hecho muy recta las viñetas, de manera muy clásica finalmente proponer un juego de viñetas así muy pequeñas y muy eficaz finalmente para contar historia. Pero eso, bueno, no sé si se pueden entender de qué se trata. Que ya vimos como un puente en Estados Unidos, parece el famoso puente de, no sé, o de Brooklyn o de San Francisco. Aquí se ven nubes. Como lo decía, los integrantes ya del UBAPO a veces están exponiendo más bien en museos, ya vamos rompiendo un poquito la jerarquía, ¿no? De los cómics, y nada más unos libros que se van a las bibliotecas, sino que hasta ya sabemos que los cómics ya se exponen muchísimos más, y aquí es la prueba, ¿no? Con esos trabajos del UBAPO. Aquí este tutor está, de hecho, se está poniendo en foto al lado finalmente de la primera página, ¿no? De su obra, de la portada, perdón, de su obra. Y su portada finalmente es una manera de, ¿cómo se llama? Traveling Square District. Eso de manera tal vez, no sé, como cinematográfica, va a ser como un zoom. Se va a sacar con la cámara, va a ser movimientos de cámara dentro de su portada. Y todas las historias todas las escenas más bien de su historieta, se va a tratar sobre todo, nada más sobre de este panorama que vemos al inicio, ¿no? Entonces eso también finalmente es un desarrollo finalmente de las posibilidades del cómics, ¿no?
También como no sé si se había dicho, pero la asociación también va a desarrollar o va a publicar muchísimo lo que podríamos llamar luego un tipo de nueva ola de Escandinavia, pero también al mismo tiempo de Suiza, ¿no? Y hace parte también Alex Baladi, hace parte también de esta nueva ola dentro de Suiza. Y también es un ejemplo de desarrollar, cómo desarrollar nada más en historia de manera muy sencilla o muy abstracta. Aquí nada más, de hecho, está desarrollando la historia de un trazo. Aquí se ve ese pequeño trazo que está andando en la vida. Ha encontrado otros trazos que parecen haciendo una lluvia. Así es una demostración que nada más con elementos muy reducidos ya podemos hacer muy grandes historias, ¿no? Y lo entiendo muy bien el señor Baladi. Aquí también creo que no tanto de Suiza, pero también creo que él viene más bien de Austria, el señor Kunding, ¿no? Que también eso con sus tres reyes también nos puede contar historias así muy sencillas, nada más con una gota que se cae en digamos, en la cara de alguien. Ya podemos imaginar hasta tres reyes distintos. Otro de la banda finalmente de Lubapo es el señor Ibn al-Rabin. Parece un nombre árabe, pero creo que no es árabe para nada este señor. Pero también es de Suiza. Es decir, ya ven que hay un gran desarrollo al centro de Europa, gracias, bueno, que está desarrollado finalmente y para la Suiza, y para, digamos, el gobierno de Suiza y también para la asociación. Ibn al-Rabin también, él le encanta, por ejemplo, de hecho, desarrolla mucho todo que es lo que es viñeta o también globos. Saben que los globos es lo que dicen los personajes. Aquí están mezclando todo el autor y está muy interesante. Eso desarrolla muchísimo hasta esta historia que podría ser muy sencilla con 6 viñetas. Finalmente, no, las viñetas también son discursos. Y así no sabemos bien quién está hablando, si es lo que estaban diciendo es como algo del pasado. O sea, es muy interesante, pero todo lo que entendemos es que este señor está un poco grosero o va muy rápido en la relación y también esta señora que quería a lo mejor menos rapidez de la parte de este señor, ¿no? O sea, es muy interesante, nos cuenta finalmente toda una historia, no sé, o de amor o de desamor, gracias nada más a las viñetas y a los globos. Otro representante también de trabajos así muy concisos, muy abstractos, no sé, no, bueno, muy, digamos, muy reducidos digamos, en su narración, pero muy interesante, es el señor Benoit Jacques, que también él es uno de los únicos que hacen autoedición y también maneja un humor muy interesante. Es en su comic trip que no está escrito de manera convencional, como él está sustituyendo, perdón, a los diálogos aquí no están en francés, sino en chino, ¿no? O sea, al menos si entienden el chino, lo pueden entender más la historia, no sé. Pero creo que nada más, a pesar que no es de idioma, bueno, que no es de idioma occidental, creo que se puede entender nada más también con la grafía, de hecho, de los signos aquí chinos. Ya se parece que sí son personajes que hacen una trampa a sus amigos, ¿no? Nada más se puede entender también con la grafía y también con las posiciones, ¿no? Que tiene, digamos, las letras dentro de los globos, ¿no? Entonces, estamos manejando también el cómics, finalmente, reduciendo un poquito los diálogos, ¿no? Quitando un poco los diálogos clásicos y poniendo nada más puros signos y nada más con eso podemos entender una historia. Autorretrato de Benoit Jacques. Uno también de los grandes autores de la asociación que recibieron sus gran premio de Angoulême también se ponen en el va-et-vient, que sería como en español va y viene. También, bueno, finalmente
finalmente se está metiendo un poquito con el Ubapo porque también él va a manejar un poco el humor que genera finalmente todas esas potencialidades del cómics, ¿no? En el va y viene, justo es como un pequeño juego de palabras y finalmente un poco que se parece de hecho como al albur mexicano. Aquí este personaje se está limpiando, como lo dicen aquí, está limpiando los pies aquí en el piso, pero eso también es el hecho que él se frotte au paillasson también tiene otro sentido en francés. También puede ser como un sentido más erótico, ¿no? Algo, una técnica que se puede hacer en la cama con su pareja. Entonces, finalmente, los grandes autores están desarrollando el lado cómico, ¿no? Que genera las potencialidades del cómic hacia el Ubapo. Aquí también un autor muy importante, no tan conocido, pero se llama Stefan Blanke. Aquí con las morfología variable, también va desarrollando algún concepto como vimos con esta idea de cómo lo van a hacer tanto el señor Moore con Watchmen, pero también lo va a hacer los hermanos Coitan dentro de Nogegon. Aquí es justo la idea de esta simetría, la idea del palindrome, como dicen en francés, es decir, del doble lectura de un lado al otro. Aquí en todo morfología variable, el señor Blanque nos va a contar la historia de manera tradicional. Aquí, si leemos de manera tradicional de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se ve que esta señora triste va a estar, digamos, como va a encontrar un señor cariñoso que la va a invitar a comer, ¿no? Por galán, no sé si por galán o por buena onda. Y finalmente, si leemos esa historia, porque esa historia justo es fácil de lectura, porque justo está editada de manera que se ve la historia del lado original y luego se ve la misma historia, exactamente la misma historia, pero si la leemos a partir del final hacia el inicio. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Aquí vamos a hacer un ejemplo con esta página, con este strip, digamos. ¿Qué pasó finalmente si leemos de derecha a izquierda, un poco como los japoneses, pero vamos de abajo hasta arriba, porque vamos al sentido contrario totalmente? Finalmente se ve que esta señora está comiendo mucho y el señor se está espantando, ¿no? Finalmente en la calle él le va a decir, bueno, gracias, pero ya me voy, nos despedimos, ¿no? Y luego la mujer se ve todo triste, ¿no? Ya finalmente con los mismos dibujos, eso era un poco distinto del proyecto de Nogegon, porque son los mismos dibujos, pero vemos que si lo leemos de otra manera, finalmente podemos acceder a otra historia muy distinta. Esa es la propuesta de Stefan Blanque, que finalmente él no es dentro del Ubapo, pero su trabajo es muy similar a lo que hace en el Ubapo. Aquí se ve este señor Blanque, siempre tiene las mismas temáticas. Bueno, él también es un rey para hacer como sombras chinas. Él está desarrollando muchísimas cosas, no se queda nada más a hacer cómics. Pero siempre dentro de sus historias, él tiene mucho gusto por el mórbido. De hecho, él cuenta que finalmente nació un poco su amor por la estética en general, por su amor al dibujo y su amor en el arte. Él nació cuando él fue a ver una película, bueno, de Estados Unidos, de hecho la misma que inspiró el tal Guillermo del Toro, ¿no? Para la forma del agua, ¿no? Vio como este monstruo verde así como del pantano, la vio como en las películas gringas, digamos, no me acuerdo si era de los 50, pero vio eso con su abuela, eso dio para nacer un poco su amor, ¿no? Al mórbido, al terror y todo eso, ¿no? Aquí, de hecho, en esa historia del descubrimiento desconocido, se trata de un señor que descubre como criaturas raras que no están repertoriadas en ningún libro, las van a recuperar, ¿no? Para, digamos, observar por qué están tan raras. Entonces, siempre se trata de eso en las obras de Blanque, un poco con tipos
de doctor malvados, de locos. Él también fue involucrado dentro de la Mazmorra, que es esa famosa obra de Lewis Trondheim y Johan Svark. Bueno, son más bien los que escribieron todos los volúmenes de esa gran historia de Heroic Fantasy, de una mazmorra, donde viven muchos personajes extraordinarios. Y dentro de la colección Monsters, donde todos los títulos se tienen que acabar en con el sonido el Stéphane Blanquet él se encarga como de un personaje justo oscuro, ¿no? Cerca del Armagedón de esta serie, ¿no? También él está metido en el audiovisual y hizo muchos cine, de hecho, y hizo también algo que se llama como los... eso es un juego de palabras, la reanimación, que se trata tanto de la animación, pero también de reanimar, ¿no? Como los médicos que quieren reanimar así a veces como personajes muertos. Sí, tiene que ver mucho justo con todo literatura creo gótica. Ya podemos recordar a Frankenstein, ¿no? Tiene mucho que ver justo con el universo de Blanquet, ¿no? Como decía, es como toca todo el Blanquet, ¿no? Él ha tocado un poco todas las artes con fama, porque también tenía muchas exposiciones de sus propias obras. También ha tocado la tela, así se ve como una gran tela desarrollada por Stéphane Blanquet. Él también fue editor de fanzine. Él editó, de hecho, el espantoso Chacal, que es un famoso fanzine así, un poco underground, de hecho, que editó Julie Doucet, creo que la vimos la vez pasada. Ella recibió el último, es una de las pocas mujeres que recibió el Gran Premio de la ciudad de Angulema, el 2022, el último festival de Angulema. Se dice détournement, es decir, TNT en América es détournement de Jochen Gerner, es decir, retomar una obra que existía y hacer de esa obra algo totalmente distinto. Es la idea de Jochen Gerner en su TNT en América, que si lo ven ya vieron, se trata de la misma obra. Es decir, que Jochen Gerner es un artista bueno de Francia. Finalmente ha tapado con un plumón negro, ha dibujado, ha tapado, más bien, ha escondido muchos elementos de esta obra muy famosa que se llama Tintín en América, para hacer su propia obra que se llama TNT, como la dinamita en América, ¿no? Y justo es como hacer una historia así más bien como... La idea es como hacer, finalmente contar una historia muy minimalista gracias a las obras clásicas, ¿no? Es una idea un poco muy rara, muy propia finalmente de Jochen Gerner, ¿no? Y dentro finalmente de Lubapo. Como decías, de Francia, y allá también es un lugar donde está muy famoso el Santo Nicolás, aquí el santo patrón, que es como un tipo del Papá Noel, pero nada más viene un poco antes del Papá Noel, creo que viene al inicio en Alemania y en Francia, en el este de Francia, viene al inicio de diciembre, creo, y también da regalo. Y entonces es el Jochen Gerner, antes de hacer trabajos más radicales, hacía como más bien como tipo de documentales, de cómics documentales, historieta como documental, repertoriando a veces, de hecho aquí podemos ver como todos los San Nicolás, no sé cómo lo llaman aquí en México, pero hacían como estaban nada más repertoriando de manera muy documental, de manera muy loca, finalmente, todos estos San Nicolás de Francia, ¿no? Todos los distintos que había, según cada pueblo de su región de Francia. Esa misma obsesión también la tenía también Van der Meulen. Bueno, ahora ya pasamos en Bélgica. Ya no estamos dentro del Lubapo, pero con Rick Remix la idea era retomar de un
de un héroe clásico de Bélgica que se llama Ricochet. Él va a retomar finalmente en toda una, como dicen en francés, una planche, una lámina, él va a retomar finalmente todos los golpes que hacían este personaje dentro de su obra, ¿no? de Ricochet. Rix Remix de parte de Van der Meulen, que también se hizo famoso ilustrando a Sapiens, un libro famoso acerca de la historia de la humanidad. Ya viene como 3 volúmenes, creo. También la repetición que se llama iteración, creo, dentro del vocabulario, el vocabulario del Ubapo. También lo hizo de una manera Vincent Sardon, o también se involucró dentro del Ubapo. Porque también él tenía un estilo, cuando él dibujaba historieta más clásica, también tenía un estilo tal vez un poco repetitivo, pero a propósito. Y también tan, tan de reproducción que se hizo famoso también como su nombre de Tampographe Sardon. Vincent Sardon también se hizo famoso haciendo sus propios tampógrafos, haciendo sus propias topografía, aquí de manera, de hecho, de manera a hacernos reír, ¿no? Aquí se ve que lo que está escribiendo no está para nada sencillo y cariñoso, sino todo al contrario. Y también él nos enseña, nada más gracias a la topografía, que se puede reproducir hasta grandes obras famosas aquí del tal Dubuffet, ¿no? Se puede reproducir nada más con topografía, ¿no? Nada más con tampones, ¿no? Otra idea de iteración de reproducción, ¿no? Lo hizo también un elemento importante dentro de la asociación y dentro del Ubapo, es el señor François Hérol. Aquí con Juan que ríe y Juan que llora, la idea es reproducir un movimiento personal que hacen los mismos movimientos que son similares con su manera de estar, digamos, en la vida. Nada más que uno, el que ríe, porque tiene los bigotes así arriba, que es el jefe creo que es el jefe de la fábrica, y uno es como un tal el tal que llora justo con sus bigotes abajo, que la está pasando mal porque nada más es uno de los peones, ¿no? de la fábrica. Y ya vamos a ver, a pesar que hacen los mismos movimientos, uno puede levantar su mujer, el otro, no sé, está levantando, no sé, un barril o algo así para trabajar. Uno le va a pasar muy bien en la vida, ¿no? Tocando piano para sus amigos, sino que el otro va a estar ya con las esposas para ir a la cárcel, ¿no? Entonces parece también a una serie, ¿no? Que pasaba, bueno, una serie creo que gringa, que pasaba al menos en Francia, que se llamaba Amicalement Vôtre, ¿no? Que usó la historia de 2 jóvenes, ¿no? Que tenían una vida distinta, a pesar que tal vez en la vida se va a encontrar. Así el tal Errol. También editado también por la asociación para hablar de los momentos llave dentro de la asociación. Y aquí, bueno, como lo hacen como en formato de caricatura. No sé si son la señora Sestak y su marido, ¿no? Que estaba encargado de Futuropolis. No sé si son ellos que se ríen mucho, porque se parecen además hacia el señor Robial. Porque cuando va a proponer digamos, su asociación, el mismo Jean-Christophe Menu, no es el primero. El primero va a ser Lévi Strondheim, bueno, les voy diciendo, de izquierda a derecha. Lo primero es Lévi Strondheim, el que es medio pelón, el que tiene su famosa playera así como no sé, como su playera rayada, es Jean-Christophe Menu, el famoso de la pandilla. Aquí está la misma Russo Pandilla Menu. Está el David B. Con su cabello negro y sus lentes. El pelón se llama Stanislas. El que tiene cigarro creo que se llama es el Kilofer. El que se parece que es flaco acerca de las puertas debe ser el Moquette. Y el del final debe ser Matt Contour, ¿no? Con sus famosas dreadlocks, ¿no? Entonces sus momentos llaves son como caricatura para reírse un poquito de la creación de la asociación. Uno famoso también
dentro del Lubapo, tanto del Lubapo de la asociación, que también es Matt Madden también es el marido de Jessica Abel. Los dos también se fueron a vivir en México, también hasta Jessica Abel tienen un volumen, ¿no? Eh, tiene su novela gráfica que se trata de México. Y también Matt Madden también hizo a crecer, también creo, una de las ramas del Ubapo, podemos decir, de la socialidad del cómics, también hacia México, allá porque ya existe una rama, digamos, más bien que abren las potencialidades del cómics en México, gracias tal vez a Matt Madden. Él, dentro de sus 99 ejercicios de estilo, la idea nada más bien es contar aquí tal vez de manera del romo, de la novela gráfica, ¿no? De la contar de manera muy autobiográfica, de contar con una pequeña anécdota, podemos decir un pitch, creo en francés, es contar la misma historia pero con estilo distinto. Aquí lo está escribiendo, no lo está contando, digamos, más como de novela gráfica. Nos está contando la historia que estaba trabajando la computadora y se fue a bajar al refri. Pero cuando llegó el refri, ni sabía por qué había llegado hasta el refri. Según se seguro para comer algo, ¿no? Y luego nos la va a contar de otra manera, ¿no? De manera, no sé, como digamos, con un punto de vista más como... de manera, digamos, como la cámara, podríamos decir, si se trata del cine, la cámara subjetiva, ¿no? Aquí es otra manera de contarnos, ¿no? Entonces él nos da la prueba, finalmente, de manera finalmente más teórica, que se puede contar la misma historia de 1000 maneras distintas, ¿no? Uno también que tiene una narración muy distinta es el señor Bourdeau, ¿no? No sé si parece pequeñas historias de a la manera de Franz Kafka. Como saben ya, es un medio internacional dentro del Lubapo, dentro de la asociación, porque llegaron hasta España, digamos, hacia Europa. Aquí los dos amigos, Lewis Trondheim, que ya conocemos, y Sergio García, más bien, tal vez más del lado de los libros infantil, hicieron lo que llaman los tres caminos. Esto también, bueno, no sabemos ya si estamos dentro del cómics, no sabemos si estamos dentro del libro para niño. Aquí la idea es, no se ve en la tercera, pero es contar las historias de tres personajes, pero contando su historia más bien si están, a pesar que todavía está en el camino, ¿no? Y ya vemos de izquierda a derecha, ya se cambia un poco la historia de izquierda a derecha. Y lo chistoso es que también se va a encontrar, ¿no? Los tres caminos. Entonces se hicieron amigos Sergio García y Lewis Trondheim y también va a hacer su manual un poco para aprender y entender el cómics. Bueno, yo siento que si es arte no hay que entender, no hay que entenderlo tanto, pero ellos también se pusieron ellos mismos, ¿no? Digamos, para enseñarnos más que aprendernos, creo, enseñarnos cuál es toda la gramática del cómics, ¿no? Si su viñeta es un poco no sé, como con muchos picos, debe decir que es algo muy importante, ¿no? O tiene digamos que tiene digamos que tiene su mensaje, ¿no? Cada forma finalmente de la viñeta debe decir algo, ¿no? Dentro de la gramática del cómics. Una de las tantas también técnicas, más bien del Ubapo, es la reducción. Es decir, que aquí Gilles Simon nos presenta toda la historia de Les Cigares du Pharaon, nada más en una lámina, ¿no? Eso se llama la reducción. Aquí está el señor Gilles Simon, también, bueno, es el hijo de Michel Simon, que es conocido por ser un poco el editor, bueno, durante mucho tiempo de la revista Positif. También Gilles Simon a la vez tiene un pie en el cómics, dentro del Ubapo, pero también dentro del Festival de Angoulême y del Museo de Angoulême, creo también. Y también tenía un pie también metido en el cine también, porque él fue un productor de Wong Kar-wai y también él hizo como también el diseño de los menús de los discos de DVD de hecho de sus autores que él producía, ¿no?
También, como Gilles Simon y Thierry Grosten, también son los dos grandes teóricos del cómics. Thierry Grosten también justo hizo algo acerca de la construcción de la jaula de Martin von James. Es el único Thierry Grosten que decidió salirse un poquito de los opus o del Ubapo, pero bueno, al igual que el Ulipo, dice que es imposible salirse de un ouvroir, esas aperturas para experimentar. Bueno, entonces él se fue un poquito, se alejó un poquito de eso, pero porque él justo le interesaba más bien el lado teórico y no le gustaba este lado del Ubapo, que les gustaba así exponerse, hacer como un show más bien del Ubapo. Según él le encanta más como la teoría del cómics en general, ¿no? Por eso hizo muchos libros, también junto con el tal Gilles Simon, hizo el cómics, su historia y sus maestros. Es un volumen muy grandote. También ha trabajado muchísimo Thierry Grosten, tanto en el Festival Angoulême, tanto y en el Museo de Angulema. Él es franco-belga, entonces él está dentro de los países más importantes, digamos, para los cómics francófonos. Y también fue editorialista más bien de la revista Les Cahiers, no de la BD, sino de la bande dessinée. Entonces también siempre él está como es el más, podría ser uno de los más puristas, ¿no? dentro del cómics en general, ¿no? del mundo del cómics. También lo encargaron a hacer exposiciones acerca de Spiegelman. Hace poco hizo una acerca de Edmond Baudouin, y vamos a hablar de Edmond Baudouin dentro de poco. También hizo una de sus primeras monografías acerca de Jacques Tardy. Entonces, ya sabes, se conocen todos los grandes nombres del cómics. Y también impulsó más bien el coloquio de Cerisy, famosos coloquios que había en Normandía, bueno, teóricos, sobre todo acerca de arte. Él empujaba al joven Menu, porque hablamos de la pandilla de Menu, él empujaba al joven Menu a venir a este coloquio, ¿no? Donde ya hablaban en ese coloquio, hablaban de, como yo conozco a Vincent Amiel como profesor, sobre todo de cine, pero también Vincent Amiel escribió un artículo justo en aquella época acerca de la Jola, ¿no? de Martin Van James. También podemos ver otro nombre aparte del mismo Thierry Grosten, pero Harry Morgan, ya vimos Harry Morgan también, otro gran purista que también todavía hace parte de la calle, no de la bande dessinée, sino de la calle de la BD. También Thierry Smolderen, creo que hablaremos también un otro gran nombre de los teóricos, ¿no? del cómics. También el señor Grosten hizo su entrevista al famoso Lévi Strandem. Y ya vamos otra vez un poquito más con otros artistas, autores que podemos juntar un poco con el Ubapo, a pesar que el señor LL de Mars no está dentro del grupo del Ubapo, pero él está haciendo también muchas búsquedas acerca de qué son los cómics. Otro purista también. Ya vamos a cambiar un poco porque ya vimos que Gilles Simon y Thierry Grosten eran más dentro de la teoría, más bien del cómics, dentro del Ubapo, no tanto son creadores. El de Mars es más un creadores. Y ya vamos ahora más bien dentro de como el cómics como juego, porque no sé si ven aquí en este libro, este cómic se tiene el de Mars, ya se ve que este libro está cortado, ¿no? Entonces estas viñetas no sé cómo sirven para ir más adelante de la historia. Esa es una búsqueda del señor LL de Mars. Otro que juego mucho, de hecho, con el media comics es uno de los más importantes. Tampoco hace parte del Ubapo, a pesar que fue editado también por la asociación. Es el señor Marc-Antoine Mathieu. Hizo famoso, bueno, también se inspiró de otro de los grandes nombres, ¿no? Al inicio del siglo, tanto con Gustav Berbeck, ya pensaban a Winsor Macke, junto con su famoso Little Nemo, también ponía sans dessus dessous, ponía
encima, debajo, el cómics, como existía aquella época, porque cambiaba mucho digamos, el posicionamiento de las viñetas dentro de sus páginas de periódico de cómics, y tanto sus personajes y tanto su paginación estaba así debajo, encima, porque él era uno de los primeros inventadores de cómics, como lo dicen también dentro de los opus de Lubapo. Bueno, ya regresamos con Marc-Antoine Mathieu, junto con su personaje de Corentin, Julius Corentin Hackefak, dentro de uno de su serie que empezó con el Origen, como es el primer número, se llama el Origen. Julius Corentin Hackefak, no sé si les dice algo, pero Hackefak también es una manera al revés de decir Kafka, entonces por eso estamos dentro de un mundo oscuro, así con unos, no sé si hay unos procesos, pero aquí están encontrando personajes raros. También es uno de los únicos libros donde hay una página, hay una viñeta que falta. Digamos que recortaron la viñeta dentro del libro, y gracias a esta viñeta ya pueden ver más adelante dentro de la historia. O al revés, cuando ya pasan las páginas, ya pueden ver atrás qué ocurrió también en el pasado. Eso es un concepto, bueno, es un cómic tal vez muy conceptual, porque Russo, como le dice este profesor, le dice una anticasa, una viñeta dentro del libro, que se puede ver hacia el pasado, hacia el futuro. Entonces, un poco complicado. Este personaje justo de Corentin trabaja digamos, en un tipo de administración que se llama la del humor, ¿no? Entonces, está un poco abstracto todo eso. Y siempre en la historia está encontrando, más bien, elementos de su propia historia. Ya se ve que este personaje del cómics está encontrando ya páginas del mismo cómics donde él vive. Entonces es un poco complicado el concepto, pero bueno. También está enseñando esta página completa dentro del mismo cómics, que le está diciendo que ya estaba escrita su historia, ¿no? O sea, es un concepto muy complicado, pero a la vez es muy chistoso, ¿no? También el tal Marc-Antoine Mathieu, aquí editado por la asociación, se va a meter también tanto a desarrollar otra cosa, tanto también el juego como el labirinto, ¿no? Labirinto. Como les decía al inicio, eso es una obra que se llama 3 segundos, no dura 3 segundos, pero justo también esta obra existe, creo, como una obra audiovisual, donde hacemos un zoom de manera cinematográfica, y creo que vamos a resolver, digamos, una escena de crimen, ¿no? También este señor Marc-Antoine Mathieu se va a meter también con la realidad aumentada, aquí con Senses. Es decir, que este autor ya se abre finalmente al futuro. Obviamente, seguro lo vamos a regresar a ver en los multiversos, me imagino. Pero ya estamos afuera de Lubapo. Son autores que, digamos, en el mundo, ya estamos con Jason Siga, creo que de Estados Unidos. ya vamos a ver que en el mundo internacional finalmente ya están desarrollando, ya están finalmente empujando todos los límites de la historieta. Aquí estamos en la mezcla, ya estamos mezclando juego y historieta en vainilla y chocolate, porque hay 1000 maneras de leer finalmente este cómics, porque es cómics que luego respeta un poco las reglas de, saben, las historias de donde ustedes son el héroe, como de Russo. Bueno, los más famosos son como Dungeon y Dragon, ¿no? Saben, como en francés se llama jeu de rôle. Aquí la idea justo es como elegir al lugar del personaje. Aquí dentro de la heladería, si quiere la sabor vainilla y chocolate. Y vamos a ver si seguimos estos tubos como de plomería, vamos a llegar finalmente a aventuras distintas, ¿no? A pesar se parece muy trivial, ¿no? De elegir entre una sabor o la otra, pero vamos a ver que nos vamos a meter con, digamos, cosas muy sospechosas de historias de regreso al futuro y todo eso, ¿no? Y complot mundial, ya van a ver que
Es una historia no tan trivial de las de Jason Siga. Pero ya ya borramos un poco el cómic tradicional y ya vamos en el juego más bien. Justo hablamos de juego, pero Lubapo va a editar más bien juego de mesa. Aquí, por ejemplo, son dedos que tienen una viñeta en bueno, en cada cara del juego. Es decir, que si tiramos los tres dados, perdón, ya podemos inventar una historieta, una tira. También existe el domipo, ¿no? Que es un concepto de dominó con viñetas. Lo hizo, de hecho, los diseñó todos Anne Barraud, que también es una de las pocas mujeres que hay dentro del mundo sabemos, de las historietas, pero también dentro del mundo de la asociación o del UBAPO. Y creo que no hizo el diseño del Screwbapper, sino creo que se Etienne Lecroix, o lo hicieron juntos. Eso es hacer como un Scrabble, al lugar de hacer palabras, es hacer tiras cómicas. Aquí se puede ver un ejemplo. De hecho, esos personajes están preguntándose si parece que sí mandaron un pedo, ¿no? Es por eso se le va un poco la cabeza. Entonces, la idea creo que en el Screwbapper es hacer con la tira cómica, ¿no? O que tiene sentido más bien. Wall Street también regresando un poquito en la idea de jugar, es un colectivo Wall Street de hacer puras tiras cómicas. Empiezan con eso, algo muy abstracto, ¿no? No es un personaje que levanta los brazos, un globo y ya. Y con eso nada más todos los autores van a inventar una historia, ¿no? Aquí algo de fin de año, aquí algo de los famosos bichos, ¿no? De la fábula de La Fontaine, ¿no? De la cigarra y la hormiga, ¿no? Justo quien ha firmado esta tira cómica es el papá del UBAPO. Digo, no el papá que le dio nacimiento, sino uno como el Papa Francisco, ¿no? Como alguien, como un jefe, ¿no? de todo un grupo. Y creo que el papá del UBAPO lo podemos llamar a día de hoy Etienne Lecroix, porque todas sus obras fue alrededor más bien del UBAPO, de desarrollar las potencialidades de la historieta. Pervenche y Victor se ven dos personajes así como muy trivial, un poco aburridos. Pero saben que si están doblado esta obra, así como se ven dos pequeños trazos, si la doblan así junto con la otra hoja, ya van a ver que el diálogo de sus personajes es muy distinto. Y lo van a ver tal vez muy, a la mejor muy un poco, no sé, burdo, un poco como muy alburero esos discursos. Van a ver que esta vez es menos aburrido que creen. Y claro, con el círculo vicioso, que siempre esos individuos, como tipos científicos, van a entrar en como una serie de las obras de Etienne Lecroix, pero en cada obra va a ser la idea de, digamos, de desarrollar uno de los trucos de Lubapo, ¿no? Como vimos, la literación, la reducción. Aquí estamos en esta idea de leer del lodo el otro, por eso es un círculo vicioso. Esta historia, como la de Noyegon o como la de morfología variable, se puede leer de un lado y luego se puede leer del otro. Aunque aquí está más difícil porque los diálogos, también hay diálogos, la de la morfología variable no había diálogos, a pesar que se podía leer en los dos sentidos. Eso también parece una historia muy trivial de un sentido y del otro es una historia más alburera. En el ciclo también ya regresamos con los mismos personajes, nada más que ellos ya descubrieron un poco la ley, un poco la regla de los que vienen, en francés se dice la marge, lo que hay entre las viñetas. Al decir personajes de científicos están dando la mano a este margen, ¿no? Y finalmente le va a tocar su amiga del otro lado. Eso es muy chistoso. Eso es otra manera de jugar un poco con las gramáticas de un cómics, pero finalmente de manera muy cómica, ¿no? Y eso lo hace todavía el señor Lecroix. Aquí en el Elite, al alcance de todos, también vemos que son los mismos personajes, nada más que ya se creen mucho, ya parece vestidos como tipos de películas de espionaje, ¿no? Y justo se van a meter así realmente como esas películas
tanto de Misión Imposible o de James Bond se van a disfrazar, ¿no? Y aquí se ve que este personaje de científicos que ya vimos luego ya se quita los disfraces de personaje justo de otros cómics, eso también, por eso le hace eso de una obra, eso le hace una obra de Lubapo, ¿no? Desarrollando justo las gramáticas del cómics. También el Lecroar tiene como dos amores también, tanto tiene el amor al arte, ¿no? Con el cómics, pero también tiene el amor a las matemáticas. Y eso va a ser mejor si hace una obra que junta un poquito finalmente sus especialidades con cuentos y cuentas. Conte de conte en francés. Aquí ¿qué va a pasar si podemos multiplicar hasta el infinito las viñetas, ¿no? A tal vez una obra que al final no la vamos a leer hasta el final. ¿Qué se pasa si juntamos viñetas? Hasta podemos crear una tercera viñeta, ¿no? Que tiene su propio diálogo, ¿no? Aquí dice, nous ne sommes que poussière. También si ponemos, no sé, un par de viñetas y tenemos un círculo para leerlas, como ruso ahí al centro, ¿no? Se ven como tipo de estrellas, pero es un círculo para saber en qué orden hay que leer todas esas viñetas. ¿Van a tener sentido o no van a tener sentido? Aquí justo es el autorretrato del tal Lecroar, que lo hace justo con puros números, ¿no? Y acabamos un poco con esta colección de Lubapo y terminaremos nada más con un pequeño, digamos, un pequeño bonus que sería más bien la historia del señor Pimpon. Eso hace parte de una colección que se llama l'arrière-boutique, es como atrás de la bodega, ¿no? La historia un poco es como poner, digamos, otra vez grandes autores del pasado, aquí cómicos, autores más bien de caricatura, como el señor Mars, ¿no? Que hacía una tira cómica del señor Pimpón, que nada más era un señorcito con su pelito, ¿no? Y en 3 viñetas ya debe hacer reír, ¿no? Sus lectores. Y justo el equipo de la asociación va a encargar, digamos, a muchos autores a hacer su propio señor Pimpón, ¿no? Y aquí lo hizo, por ejemplo, François Hérol y el señor Petit Roulet. También se prestó ese ejercicio uno de los reyes de la caricatura francesa, se llama Alfred Touron. Aquí se ve su autorretrato de lejos, por eso no lo vemos tanto. Él también es un gran autor de la familia Fluid Glacial, de la revista que ya hicimos de hecho una cápsula sobre él. Aquí se llama el señor Bellota. El señor Bellota es como un estúpido, ¿no? Aquí se está viendo que toma, digamos, panza, pero de los brazos, ¿no? Entonces, eso es una recompilación de las caricaturas del señor Alfred Touron, que también trabajó de hecho, la revista L'Equipe, que es una famosa revista de deporte. También trabajó por la famosa revista Le Charlie Hebdo, famosa por sus caricaturas. También escribió guión para un famoso superhéroe francés que se llama Super Dupont, ¿no? Dentro de este homenaje al señor Pimpón, también lo hizo este gran autor que se llama José Muñoz, seguro lo conocen, gran autor argentino, pero se exilió en Francia junto con su amigo Sampaio. Y justo Muñoz y Sampaio hicieron una famosa historia de un famoso detective privado que se llama Laxiner, ¿no? Es junto dentro de los grandes detectives privados, así se levanta, así fuma, es un poco sucio, bueno, hace un trabajo sucio, ¿no? Porque justo no le encantó para nada, digamos, todo lo podrido que era como la policía normal. Antes por eso se puso como privado. Y aquí se puede reconocer el arte de José Muñoz, es un arte de claro oscuro, ¿no? Se puede reconocer muy bien su trabajo justo con esta página, esta lámina, digamos, como más bien muda del señor Muñoz en el Axiner, ¿no? También otro de los grandes de la caricatura francesa, bueno, tanto de la historia de la caricatura, se llama el señor Petillon, que se hizo famoso con, digamos, el señor Palmer, dentro justo de la investigación de Córcega, l'enquête Corse. Se hizo muy famoso porque eso es una caricatura total al pueblo de Córcega, que nunca quieren revelar, digamos, cosas, sobre todo a los continentales, que son los franceses. Bueno,
Aquí es un buen ejemplo. Está viendo al aeropuerto el señor Palmer, digamos, el detective así como cliché, pero nada más que está muy chaparito, así que su trench coat no le queda. Es muy torpe, siempre no llega a nada. Pero está llegando ahí en Córcega y está diciendo quiere ir a un pueblo y el taxista ni siquiera reveló si es cierto que ha llegado. Dice, ¿es Rossignoli el pueblo donde quiere ir? El chofer dice, se dice que es Rossignoli, así que ni siquiera le quiere decir que ha llegado, ¿no? Entonces, eso es como el tipo cliché, ¿no? del habitante de Córcega que no quiere revelar ninguna información, sobre todo a los franceses, a los continentales de Francia. Luego se hizo tan famoso, tal vez vieron esta investigación de Córcega en película, con dos famosos actores cómicos franceses, como Christian Clavier, que se va a encargar del agent Palmer, y Jean Reno, que también es muy famoso, pero él como el malito de Córcega, ¿no? Medio así como mafioso, no sé qué. Pero dicen que la película no respeta tanto el cómics. Bueno, el cómic sí es una obra maestra. También el señor Petillon finalmente va a hacer sus caricaturas digamos, digamos, de los, más bien, digamos, de los musulmanes allá en Francia, con el asunto del velo, más bien. Y también, otra vez, con el mismo humor, al igual al inicio también, aquí se ve también digamos, en francés se llama integrista, ¿no? Lo que respetan muchísimo la religión, se está quejando que ese velo se vea un poco transparente. Entonces, eso es también, nada más en dos láminas, no, dos tiras cómicas, perdón, está muy chistoso ya el señor Petillon, gracias a sus caricaturas, ¿no? De hecho, va a ser una recopilación de sus mismas caricaturas, porque también el señor Petillon ha trabajado en varias revistas como L'Echo de Savane, ¿no? También famosas por su caricatura, al igual que antes justo del Fluid Glacial. Así que nos vamos a quedar con este año del TAG, ya como podemos vernos a este barco, y bueno, desafortunadamente se nos fue este señor Petillon, que nos fue en 2019, creo, de un cáncer, pero también él fue también Gran Premio de la ciudad de Angulema, y también ya ven que participó finalmente dentro de la gran familia de la asociación. Muchas gracias, es el fin del episodio.